Bien, hermanos y hermanas, así es que con su permiso vamos a iniciar con las noticias en esta noche. Y nuestra primera noticia trata de Israel. Dice: Israel ordena ofensiva terrestre sobre la franja de Gaza. El objetivo son los túneles que conectan Gaza con Israel. Tras el atentado de Hamas, la operación ya se ha cobrado la vida de 5 palestinos. Abba pide a Israel detener la operación terrestre para evitar más muertes. Israel inició una operación terrestre en el norte de la franja de Gaza para golpear túneles de terror que buscan penetrar y atentar el territorio israelí. En palabras del primer ministro Benjamín Netanyahu, según Asad el-Kedra, portavoz de emergencias, 3 personas, entre ellas un bebé, murieron en un ataque en la localidad de Rafah, fronteriza con Egipto, tras el inicio de la operación. Otras 2 personas murieron en un ataque contra el barrio de Beit Anun en el norte, agregó sin dar más detalles. Por su parte, el ejército israelí informó de la muerte de uno de los soldados en las primeras horas en la inclusión militar. En uno de estos túneles penetraron terroristas de Hamas la pasada madrugada en Israel para cometer un atentado masivo contra nuestros ciudadanos. Ha añadido el primer ministro en un comunicado, responsabiliza a Hamas por no haber aceptado 2 veces la propuesta de tregua egipcia. Según fuentes militares consultadas por El Mundo, no es un número importante de soldados. Ya ha cruzado la frontera y se encuentran en diversos puntos de la franja. Durante las primeras horas de enfrentamientos armados, las fuerzas terrestres israelíes atacaron 103 posiciones islamitas, entre ellas una veintena de lanzaderas de cohetes y alrededor de 9 túneles, afirmó el ejército, que definió las operaciones como exitosas. Un soldado israelí murió en combate. Las 5 horas de tregua humanitaria, rota solo tras el lanzamiento de proyectiles palestinos, fueron un sueño lejano en la noche del jueves, tras un centenar de proyectiles disparados ayer por la tarde contra el centro y sur de su país. Israel ha bombardeado por aire, tierra y mar varias zonas del norte de la franja de Gaza como previa incursión terrestre. El grupo islamita ha respondido con una salva de cohetes contra Tel Aviv, que ha sido interceptados, en lo que significa un recrudecimiento de una escalada que no parece tener fin. Hasta el momento, en los ataques de ayer jueves han muerto un adulto y 5 niños, 3 en Gaza y de la misma familia un bebé, y uno de Yan Yunis, una de las zonas más castigadas del sur junto a Rafah, en la frontera de Egipto, que a esta hora también son bombardeadas. Las víctimas mortales son 2 hermanos de 7 y 8 años que jugaban con un primo de 10 que también perdió la vida en el ataque, explicó el portavoz. El bombardeo ocurrió poco después de que el ejército israelí y las milicias palestinas se anudaran las hostilidades tras un alto fuego humanitario de 6 horas solicitado por la ONU y aceptado tanto por Israel como por el movimiento islamita Hamas. Con estas muertes son ya 237 los palestinos fallecidos en los 10 días de ofensiva israelí sobre Gaza, 48 de ellos niños y menores de edad, según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza. Entre las víctimas mortales también hay 24 mujeres y una decena de hombres de avanzada edad, mientras que el número de heridos supera ya ampliamente los 1.500.
casi todo el ejército regular en Gaza. El ejército israelí ha lanzado en Gaza una de sus ofensivas terrestres más grandes de los últimos años, con casi la totalidad de sus fuerzas regulares, dijo esta madrugada el comentarista militar del Canal 10, Alon Ben David. El veterano y reconocido periodista señaló que la cifra de efectivos desplegados para esta ofensiva terrestre está bajo censura, pero que es similar al número de efectos hacia el final de la operación Plomo Fundido, a finales de 2008 y principios de 2009, en la que murieron cerca de 1.500 palestinos. Casi todo el ejército regular está en Gaza. Es una fuerza impresionante, apuntó al referirse únicamente a las fuerzas de combate. El ejército israelí informó que movilizará esta noche otros 18.000 reservistas para hacer frente a sus necesidades de seguridad por todo el país, mientras tiene a las fuerzas regulares en la franja de Gaza. El aislamiento inmediato de estas fuerzas de reserva se suma a la cuota de 48.000 efectivos autorizados por el gobierno de Benjamín Netanyahu en los últimos días. En total, Israel ha autorizado la incorporación a las filas de 66.000 reservistas, la cuota más alta desde la guerra de Hezbollah en Líbano, el veterano de 2006. Abbas pide a Israel detener la operación terrestre. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, pidió a Israel detener la operación terrestre contra la Franja de Gaza y advirtió que de eso solo complicará la situación y conducirá a más derramamiento de sangre en un encuentro con periodistas en El Cairo. Abbas aseguró que los ataques terrestres que están llevando a cabo Israel contra Gaza no va a detener el conflicto y conducirán a más agresiones. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa y entramos a la siguiente noticia. Cambio. Hola hermanos, ¿cómo están? Con respecto, hermana, a lo que decía de los ataques de Israel y todo eso, bueno, se está poniendo cada vez más tenso el problema. No han cesado los bombardeos y todo eso, y cada vez se está poniendo más complicado. Pero bueno, es una señal de que Cristo está cerca, hermana. Cambio. Amén, así es. Dice el Señor Jesucristo, debemos de reconocer el tiempo. Y bueno, estas noticias nos hacen reconocer el tiempo. En nuestra siguiente noticia trata de lo mismo. Dice, Siria ordena atacar Israel si el dictador Bashar Assad cae. La razón para atacar a Israel es evidente. Siria está oficialmente en estado de guerra con Israel y alberga numerosos grupos terroristas dedicados a desaparecer al Estado judío. El dictador sirio Bashar Assad, quien ha estado asediando... Permítame un segundito, porque ya se me pusieron unos anuncios aquí. El dictador sirio Bashar Assad, quien ha estado asediado por la oposición rebelde, ha ordenado a sus jefes militares que lancen misiles balísticos contra Israel si él es asesinado por las fuerzas rebeldes, según fuentes en Damasco citadas por medios israelíes esta semana. En el periódico en línea, Inyan Merkasi informó que Assad se reunió con sus principales generales recientemente para expresar
la preocupación de que podrían ser contratados avanzados misiles estadounidenses recientemente para ser proporcionados a las fuerzas rebeldes o por una turba violenta similar a la que violentamente asesinó al exdictador libio Muammar Gaddafi. Si cualquiera de estos escenarios se hace realidad, Assad les dijo a los generales que den rienda suelta al considerable arsenal de misiles de Siria para que sean lanzados contra Israel e Egipto. La razón para atacar a Israel es evidente. Siria está oficialmente en estado de guerra con Israel y alberga numerosos grupos terroristas dedicados a desaparecer el Estado judío, incluso con toda hostilidad regional hacia él. Assad aseguraría un legado positivo al hacer su acto final de destruir ciudades israelíes. Sin embargo, Assad está enojado con Egipto por apoyar a la nueva hermandad musulmana controlada por el gobierno, como los grupos rebeldes sirios, muchos de los cuales son compañeros islamitas. El año pasado, cuando la rebelión siria inició, Assad advirtió que si su gobierno era amenazado de verdad, él encendería el arsenal en Medio Oriente. Esta amenaza sigue siendo una preocupación muy real. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos en la siguiente noticia. Cambio. No sé si pisé a alguien por ahí. No, solamente quería hacer el comentario que los hermanos israelitas, pues ojalá y Dios tenga el control, ¿verdad? Porque pues nadie quiere una guerra, y usan las estrategias como las que usaba Pancho Villa, ¿no? Ellos primero aniquilan y después investigan, no importando que era o que había, ¿no? Dios los bendiga a todos. Cambio. Amén. Bueno, pues por lo que dicen estas noticias, así es, ¿verdad? Después hacen las investigaciones. En realidad. Pero bueno, esto es de lo que nos habla la Escritura, ¿verdad? Del tiempo del fin. Y esto apenas es inicio de dolores. Bueno, vamos a nuestra noticia siguiente. Habla acerca de un poco de la ciencia. Y bueno, vemos que esto también pues está confirmado por la Escritura. Dice, inventan un robot capaz de reproducir la Torá con perfección. Blandiendo una pluma especial, el brazo del robot escribe durante 10 horas en la misma velocidad que lo haría un hombre. Está programado para mantener el estilo original de los escribas llamado Sofer. Durante siglos, los escribas judíos reproducían manualmente el texto de Tanaj, libros sagrados. Para los judíos que forman el Antiguo Testamento, la Torá es la parte más importante porque son los primeros 5 libros que Moisés escribió. Ahora la tecnología ha permitido que un robot haga el mismo trabajo sin tener que lidiar con el error humano. El jueves 10 comenzó a escribir el texto completo de la Torá en hebreo antiguo en el Museo Judío de Berlín. Blandiendo una pluma especial, el brazo del robot escribe durante 10 horas al día en la misma velocidad que lo haría un hombre. Está programado para mantener el estilo original de los escribas llamado Sofer. Silly Kleinman, director del museo alemán, anunció que el robot se destacó durante la exposición Die
Will Giles